partir de este momento, Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázari, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema del día. El tema del día. Colombia está al aire. Son las 12 del día, 16 minutos. Seguimos conectados aquí con ustedes en Blue Radio, en Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, y es momento de nuestro tema del día, de nuestro tema central. Y la salud siempre debe estar en el centro, pues, de todos los gobiernos. Una de las mayores preocupaciones que tienen los colombianos y cualquier ser humano en general es poder tener un sistema de salud que funcione. El sistema de salud colombiano, pues, ha sido sujeto de debates, y ahora con la pandemia, pues mucho más. Sin embargo, el senador de la Alianza Verde, Juan Luis Mejía, viene trabajando en una consulta popular para hacerle una reforma al sistema de salud. Viene trabajando incluso antes de la pandemia, y lo hemos invitado para que nos cuente un poco de qué se trata esa reforma al sistema de salud que propone, y si cree que faltando tan solo 2 años para que se acabe este Congreso, pues se podría materializar, y qué es lo que le quieren cambiar al sistema de salud. Senador Juan Luis Castro, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, empezando semana. Bienvenido. Hola Camila, un abrazo gigante, mil gracias por darnos la oportunidad de estar en tu espacio. Y sí, pues venimos hace mucho tiempo ya, prácticamente unos 18, 19 meses, considerando la posibilidad, pues, de transformar el sistema de seguridad social en salud en Colombia. Y bueno, esa es una de las preguntas que nos hace todo el mundo, pero para corroborar lo que tú estabas diciendo, nosotros llevamos 3 décadas con un sistema que ha tenido muchas dificultades. Si uno se mira las encuestas que hacen a nivel nacional, la salud siempre está entre los 3 primeros temas de preocupación de los colombianos, por lo menos en esta última década. Y yo creo que, pues, en medio de esta pandemia, lo que muchos ven como una crisis, para nosotros, los que estamos en el sector, es una gran oportunidad para cambiar lo que está mal y empezar a generar espacios, pues, de calidad de vida para los colombianos. Senador, es importante cuando usted dice, para nosotros que estamos en el sector y para que los oyentes pues entiendan un poco de cuál ha sido su recorrido profesional. Usted es médico, y es la razón por la cual usted, como médico, que antes de entrar a la política, pues decidió decir, pues oiga, vamos a reformar la salud porque conozco el sector y porque he trabajado en él. ¿Cuál ha sido su experiencia dentro del sector? Bueno, primero que todo, pues yo soy médico de la Universidad Pontificia Bolivariana. Pues obviamente que me tocó vivir el cambio del sistema que teníamos antes al sistema actual, la Ley 100, que en su entonces fue llamado la Ley 100. De hecho, como anécdota, el entonces senador Uribe fue a la universidad cuando yo estaba en premédico, en primer semestre de medicina, a presentarnos lo que iba a ser el cambio en ese entonces. Posteriormente termino mi carrera, me voy al exterior, me especializo como médico psiquiatra en Estados Unidos, válido en Estados Unidos pues mi título. También hice investigación en Canadá, en investigación en psiquiatría transcultural y en investigación cualitativa. Posteriormente me voy para Estados Unidos, me especializo en psiquiatría general de adultos en Nueva York, luego en psiquiatría de niños en la Universidad de Yale, luego hago una maestría en salud pública en la Universidad de Carolina del Norte, trabajo un tiempo en Florida, y posteriormente me vengo a Colombia, donde pues he tenido incursiones en la práctica privada y he estado en contacto con toda la gente, pues, del sector de la salud. Y entro al Congreso, y pues mi dedicación, el 70% de mi agenda legislativa ha sido básicamente tratar de resolver los problemas que tiene el sistema de seguridad social en salud en Colombia. Bueno, Pombo, los pergaminos sí los tiene el senador Castro para decir que tiene propuestas para reformar la salud, ¿no? Por eso era que yo le preguntaba. Por lo menos los pergaminos y las universidades internacionales y de mucho Ivy League y demás, los tiene el senador Castro. Que no, Camila, porque los pergaminos en la práctica otorgan autoridad y por lo tanto legitimidad. No es lo mismo que Rodrigo Pombo, que no tiene mayor idea sobre el sistema, empieza a proponer semejante transformación a una de las cosas más importantes como lo es la salud, que lo venga a proponer un senador de los quilates de Juan Luis Castro. Sin embargo, lo que se le viene, senador, es muy difícil. Lo que se le viene procedimentalmente es muy difícil. Lo que se le viene políticamente es muy difícil, porque eso toca sacar millones de
de votos y millones de firmas y millones, bueno, no millones, perdón, ahí ya sí iba a exagerar, pero muchos debates para que el Senado le apruebe, porque supongo yo que esta es una consulta popular del orden nacional, con lo cual lo tendría que aprobar el Senado de la República según la ley 1757 del 2015, ley estatutaria, y revisar constitucionalmente la Corte Constitucional, ¿o me equivoco? No, usted tiene toda la razón, pero dos cosas. A ver, primero, cada día trae su afán. Yo creo que todos los colombianos que en este momento estén utilizando una máscara para salir a la calle o en su lugar de trabajo, como muchos de nosotros, saben que la salud es supremamente importante y que es un bien que uno definitivamente necesita para poder desenvolverse en su vida cotidiana, disfrutar la vida, trabajar. O sea que yo estoy convencido, absolutamente convencido, y no lo digo solamente desde el convencimiento personal, sino de las consultas que hemos hecho con tipos de expertos pues en estos temas de masificación pues de ideas y todo este tipo de cosas, que la salud definitivamente está ocupando un lugar importante en la vida de los colombianos. Como lo digo, todo el que esté poniéndose una mascarita en este momento sabe lo importante que es estar saludable. Hay unos retos que son lo primero que todo, la fabricación pues o la elaboración de las preguntas. Nosotros venimos trabajando con gente técnica, identificando cuáles serían los temas a cambiar, cómo se debería proponer lo que se venga, pero es muy importante antes de empezar todo ese proceso que la ciudadanía se involucre, que toda la gente del sector salud, que es alrededor de 1.200.000 trabajadores, se involucren en este tema. Nosotros ya lo hemos venido haciendo en reuniones con gente de todo el país, por eso tomamos la decisión de salir, pero más allá necesitamos, pues obviamente toca hacer unos recorridos de aquí hasta enero, antes de inscribir el comité promotor, que sería a finales de enero, para pues de alguna manera que todo el país, todas las personas involucradas y que tengan interés en que el sistema de salud cambie, pues lo hagan. Si no, va a ser muy complejo, o sea, si no, eso sería un tiro pues al aire, ¿no? Y pues por eso mismo estamos ya empezando ese proceso de empezar a hacer pedagogía, de decirle a la gente que vamos a cambiar, a transformar este sistema, y obviamente que después ya vendrá la inscripción en la registraduría y posteriormente la recolección de las firmas, y ya después de eso vendrá pues las votaciones y todo eso, pero por el momento es invitar a la ciudadanía a participar de estas conversaciones. Nosotros vamos para adelante con esto. Yo tengo un convencimiento pues de que a pesar de las dificultades que se avisoran, estoy totalmente convencido que esto se puede hacer. No me cabe la menor duda, y pues es un camino que hay que recorrer. Es que a nadie, como decía alguien, ni siquiera pues nada en la vida es regalado, o sea, esto hay que lucharlo. Sí, pero yo a diferencia del doctor Pombo, senador Castro, yo sí pienso que es tanta la inconformidad de los colombianos con el actual sistema de salud que mucha gente va a salir a firmar y a participar de una consulta popular, y lo va a hacer con mucho entusiasmo para que esto cambie. ¿Por qué consulta popular, senador? ¿Por qué? ¿En el Congreso definitivamente no es posible impulsar una iniciativa para reformar el sistema? Es muy complejo, mire. Yo he presentado varias iniciativas en el Congreso. Nosotros presentamos el paquete de medidas saludables. ¿Por qué presenté el paquete de medidas saludables? Porque antes de entrar al Congreso, yo me dediqué de abril a junio del 2018 a estudiar el sistema de salud. Y pues yo identifiqué unas cosas que deberíamos tener en Colombia, como promoción y prevención en salud. ¿Por qué? Colombia tiene un reto gigantesco en lo que tiene que ver con el sostenimiento del sistema. ¿Qué quiero decir con esto en palabras más simples? Que es muy costoso sostener el sistema de salud en este momento, porque las enfermedades que se le están presentando a los colombianos son las enfermedades no transmisibles, son enfermedades crónicas como la obesidad, que de alguna manera genera una serie de dificultades como la diabetes, la enfermedad renal, cáncer, claro. O sea, toda una serie de dificultades que son muy costosas de tratar, porque aparecen muy temprano. Sí. Lo que pasa, senador, y perdón, lo interrumpo y le complemento a mi compañero Hugo Mario Palomar allá en Cali, es que por más buena voluntad y más necesaria que sea la consulta y las reformas normativas que usted está, gracias a Dios, impulsando, el tema es que el sistema es complejo. Le voy a dar 2 o 3 cifras. Primero, se requiere más o menos más de
3.650.000 firmas para solicitar la consulta. Después eso pasa por un debate en el Senado. Después pasa por la Corte Constitucional para mirar que la o las preguntas involucradas en la consulta no atenten contra el texto constitucional, y allí hay un problema muy grande, y es que el artículo 18 de la ley 1757 del 2015... Espérate un momento, ¿no? Estás equivocado, no. Esto es una consulta popular, las consultas no cambian la Constitución, nosotros vamos a cambiar. No, yo estoy de acuerdo. Pero Sí, espérate. Entonces, lo primero es que no requerimos 3.600.000 firmas, nosotros requerimos el 5% del electorado, que es 1.830.000 firmas. Lo segundo es que esto no necesariamente tiene que, como te estoy diciendo, ir a la Corte Constitucional, porque nosotros no vamos a cambiar la Constitución de Colombia. Nosotros vamos a cambiar una ley que establece la manera en cómo se dispensa la salud en Colombia y que hay que modificarla. Pero eso no necesariamente implicaría que tenga que pasar por la Corte Constitucional. Pero por eso le pregunté si era del orden nacional y si tenía... No, claro, estoy leyendo la 1757, la tengo acá en mi computador, pero a donde yo quiero llegar, y usted me dice, porque pues evidentemente aquí estamos hablando de una consulta popular para hacer una ley y no una reforma constitucional, que fue mi primera pregunta. Bueno, perfecto, muy buena aclaración, senador, pero de todas maneras aplica el 18 que dice, no se podrán presentar iniciativas populares legislativas o normativas o consultas populares si tienen involucrados temas presupuestales, fiscales o tributarios. Esa es quizás la gran barrera a vencer. Este tema, este proyecto de ley que se va a tramitar después de una consulta popular, ¿tendría involucrado temas presupuestales, senador? Pues podría ser. Sería factible. Porque si es así, es que tenemos ese problema. El artículo, ¿qué hacemos con el 18? ¿Qué hacemos con la ley que nos dice, hombre, todas las consultas bienvenidas, salvo en estos temas, y uno de esos es temas presupuestales, fiscales o tributarios? Bueno, a ver, lo primero es que, como te lo dije al principio, cada día trae su afán. La construcción de las preguntas en este momento de qué temas tendría la consulta, pues la estamos haciendo. Podría ser una de las cosas que a mí me parece que de las que se beneficiaría el sistema de salud, es que tuviera un presupuesto mayor. ¿Sí me explico? Que tuviera más plata para gastar. Pero ese no es el único tema que tendría la consulta. O sea, a mí me parece que este es un sistema que está enfocado, por ejemplo, en que la gente se enferme primero para poder funcionar el sistema. Eso es errado. Este es un sistema donde la atención en salud es muy lejana al ciudadano. Ese es otro problema. Pero déjeme le cuento por qué por el Congreso no se puede hacer esto primero, que a mí me parece importante que la ciudadanía lo escuche. Nosotros hemos presentado muchas iniciativas en el Congreso de la República. Presentamos el paquete de medidas saludables para prevenir la enfermedad, que es uno de los defectos o los problemas que tiene el sistema de seguridad social en salud. Es pequeño lo que estábamos tratando de hacer en términos de lo que realmente se debe hacer, pero era una iniciativa encaminada a eso. Los proyectos usualmente se engavetan, hay intereses, por ejemplo, que de alguna manera impide que esos proyectos salgan adelante y hace muy complejo que el transcurso de los proyectos fluya en el Congreso de la República. Este Ejecutivo ni el pasado tuvo interés en reformar la salud de fondo. Entonces, lo que hemos visto, y ahora hay en curso un proyecto de ley, que es el 010, que definitivamente pues no va con lo que requerimos, senador Castro, en Colombia para modificar el sistema, para transformarlo de manera pues que funcione bien. Pero si entonces usted dice, por el Congreso definitivamente no se puede, porque no se ha podido, no hay la intención, el gobierno no tiene de verdad la intención de reformar estructuralmente la salud. Usted dice, por eso lo vamos a hacer a través de consulta popular. Pero hábleme de los tiempos, porque acá tengo a Pombo y dice, oiga, usted se va a meter en una hazaña difícil de lograr por los requisitos que tiene una consulta popular para poder generar una reforma al sistema de la salud, que lo han pedido muchos ciudadanos desde hace bastante tiempo, como decía mi compañero Hugo Mario. Pero háblenos de los tiempos que usted tiene ya calculados en su cabeza. Sé claro que hay que hacer discusión, hay que hablar con la ciudadanía, que la gente se siente y diga, oiga, yo creo que el sistema de salud debe reformarse de esta manera. Pero los tiempos pues no dan espera. ¿Cuál es el cronograma que usted tiene? Bueno, los tiempos que nosotros tenemos son los siguientes. Vamos a invitar a la ciudadanía por todo el país a discutir estos temas de aquí hasta finales de enero o hasta principios de febrero, dependiendo de cómo fluyan estas conversaciones. Ahora, eso no quiere decir que nosotros no hayamos venido hablando ya de estos temas, que no hayamos venido discutiendo, lo hemos hecho, pero vamos a abrir las conversaciones para pues salir con la mejor posible
presentación de preguntas y de temas. Posteriormente inscribimos el comité promotor en la registraduría, eso sería a finales de enero o principios de febrero, dependiendo, como te decía yo, de las discusiones. Ya después de que esté el comité promotor inscrito, la registraduría pues se tomará un tiempo en aceptar nuestras preguntas, validarlas. Ya hemos hablado con algunos funcionarios de la registraduría para tener claridad sobre los tiempos, y ya después de aprobado esto seguiría la recolección de firmas, que sería finales de febrero aproximadamente, calculamos nosotros, y ya pues sería 5 o 6 meses que se demora la recolección de las firmas, y después de eso ya vendría la discusión para cuándo sería la elección, pues, o sea, la toma de decisión de la consulta, que se tendría que determinar en conjunto, pues, en un decreto que se emite con la registraduría y se discutiría en el Congreso de la República. Senador, ¿y cuál es la idea principal de esta iniciativa? O sea, suponemos que es cambiar las condiciones y mejorar la atención de salud de los ciudadanos, por supuesto, pero ¿qué pasaría con el régimen contributivo, con el régimen subsidiado? ¿Qué pasaría con las EPS? ¿En manos de quién quedaría la prestación de los servicios de salud de los colombianos? Bueno, mire, lo primero es que nosotros creemos, hay varias cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, este sistema necesita que la gente se enferme para funcionar. Nosotros tenemos que darle un enfoque diferente al sistema, un sistema que esté enfocado en la prevención en lugar de la curación. En este momento el país enfrenta un 244% de sobreocupación de los servicios de urgencia. Lo segundo es que la salud se entienda por fuera de la cotidianidad. O sea, el sistema de salud debe estar mucho más cercano a la gente, no solamente cuando la gente requiere ir a un hospital. Lo tercero es que la salud es un derecho, y en Colombia es un lujo prácticamente. Entonces nosotros lo que creemos es que la calidad en la atención depende estrictamente de las posibilidades de que la atención se preste de manera adecuada, o sea, no solamente de que la EPS tenga la disposición de prestar el servicio. Lo cuarto, la explotación laboral es la norma ahora, no la excepción, eso hay que cambiarlo. Nosotros necesitamos generar unas condiciones laborales para los trabajadores de la salud que tengan estabilidad laboral, que no tengan tercerizaciones, que básicamente la misión médica no sea atacada como sucede en muchas partes del país. Básicamente tener un talento humano en salud que se le respeten sus derechos, que se le trate bien, que se le respeten sus primas, sus vacaciones, no como pasa, por ejemplo, como pasó con esta señora Lucy, que trabajó alrededor de 20 contratos por prestación de servicio y en 6 años, y cuando ya le iban a tener que reconocer prestaciones, básicamente la empresa la despidió. O sea, para ponerles un ejemplo de lo que está pasando ahora. Creemos que las EPS, desafortunadamente, muchas de ellas se han venido enriqueciendo a costa de la salud. No necesariamente nosotros requerimos que acabemos con lo que tenemos en este momento, sino más bien construir sobre lo construido, obligar a las EPS a que sean mucho más eficientes de lo que han sido, mirar la posibilidad de que no intermedien el dinero, o que si lo siguen intermediando, pues hay que ponerles unos frenos de mano para que no hagan lo que hacen, y es básicamente que glosan las cuentas y no pagan a tiempo. La historia de los gerentes de las clínicas y los hospitales actualmente, desglosan las cuentas y se demoran 6 meses, 1 año, 2 años, senador, para pagarles. ¿Perdón? Sí, senador Castro, es que precisamente sobre ese tema en particular, porque ustedes tienen, pues, o este proyecto tiene 5 líneas básicas, siendo la primera de ellas el régimen especial laboral de los trabajadores de la salud, y en ese sentido, pues ahora en pandemia es que se ha subrayado o se ha destacado pues toda la perversidad que hay detrás de la tercerización. ¿Usted podría explicarnos un poco mejor dentro de las reformas que imaginan ustedes en ese proyecto, que imagina ese proyecto sobre el régimen laboral, en dónde estarían concentradas, en qué puntos específicos? Claro que sí. ¿Nosotros qué queremos? Eliminar la explotación laboral, garantizar que la gente tenga seguridad contractual, salarial, y que básicamente los trabajadores del sector salud no estén tercerizados. No absolutamente todos, porque hay un sector de la salud, por ejemplo, estamos hablando de los especialistas, que por las condiciones que se presentan van a requerir trabajar en varias partes. Le voy a poner este ejemplo. Aquí hay muy poquitos especialistas, por ejemplo, neuroradiólogos o hematoncólogos. Entonces, uno no podría decir que un hematoncólogo o un neuroradiólogo o incluso muchos especialistas pudieran trabajar exclusivamente en una parte, pero sí garantizarle a la mayoría del talento humano en salud que esté trabajando bajo condiciones laborales dignas, que no los tercericen. ¿Qué es lo que quiero decir yo con tercerizar? Básicamente lo que pasa ahora
es que la plata de las cesantías, de las vacaciones y de los derechos de los trabajadores de la salud, se la roban unas empresas que intermedian la contratación. Llegan y le dicen a los hospitales, no, nosotros les prestamos el servicio, por decir algo, de enfermería o de medicina general. Ellos contratan los médicos generales, contratan las enfermeras, les dan contratos de prestación de servicios a 3 meses, obviamente ellos cogen la plata, le pagan a los trabajadores, pero no tienen derecho a vacaciones, no tienen derecho a cesantías, no tienen derecho a primas, y esto pues es maligno, o sea, esto, pues o sea, no, y esto no, así no se construye país. Esto va mucho más allá de solamente garantizarle el trabajo a unas personas, esto va más allá, y es en este sentido. Cuando una persona nace en un país, ¿y cuál es la ruta de un ser humano? Pues en una democracia. Uno nace, va a la primaria, hace el bachillerato, después hace una carrera y sale a buscar un trabajo. Y ese trabajo pues le garantiza unas condiciones para poder hacer su vida, sea cual sea la vida que uno quiera tener, pero a través de la norma pues que es el trabajo. Aquí en este momento en Colombia, en las condiciones en que trabaja la gente de salud, básicamente llegan a la vida universitaria, salen a buscar trabajo y lo consiguen por 3 meses, que es lo que dura la prestación de servicio. Y eso, déjenme un segundo, ya termino esta idea. Y eso pues lo que hace es que pauperrimiza la profesión. Esta gente no tiene la posibilidad de comprar una casa, por ejemplo, porque no tiene estabilidad laboral. Y también daña otra cosa muy importante, y es que la calidad en la atención, que es supremamente importante en el servicio de salud, se disminuye. Eso está demostrado ya por todos los estudios que ustedes quieran, podríamos obtener, y es que la gente cuando le pagan mal, cuando está trabajando en condiciones que son indignas, pues obviamente que la calidad en la atención se deteriora más. Senador Castro, le pregunto por la financiación de la consulta popular, por los recursos para mover toda esta logística, para buscar las firmas, para todo lo demás. Esa financiación, esos recursos, ¿de dónde se obtienen? ¿Cómo se va a hacer, senador Castro? Bueno, mire, nosotros en este momento hemos hablado con varias organizaciones. Obviamente que esto requiere una logística impresionante. Tuvimos la oportunidad de hablar con César García del Valle del Cauca, que hizo una especie de consulta popular por la salud hace 2 años, 3 años. Nos habló más o menos de la plata que él se gastó para recoger 1 millón de firmas, que fue lo que él logró recoger en ese entonces. Nosotros vamos a requerir de mucho voluntariado, vamos a necesitar, pues obviamente, pues vamos a tener que gastar un dinero para las hojas, para la recolección de las firmas, para que la gente me gaseosa cuando salga a recoger las firmas, pero esto va a ser financiado exclusivamente por la sociedad civil, ¿no? Aquí no hay empresas, ni hay absolutamente nadie, pues como detrás de la financiación de esta iniciativa. Estamos ya buscando personas pues que de alguna manera quieran contribuir a la causa, pero obviamente pues que no, esto es una iniciativa ciudadana, esto no, y detrás de esto no hay pues como empresas o alguien pues específicamente interesado en que esto salga adelante. Senador Castro, como usted dice que esto es con la ciudadanía, pues vamos a escuchar precisamente qué tienen que decir los oyentes que lo están escuchando sobre esta propuesta de una consulta popular para reformar el sistema de salud en Colombia. Un canal de comunicación directa. En Mañanas Blue, cuando Colombia está al aire, opinan y preguntan los oyentes. Pues Camila, le traigo algunos comentarios de los oyentes que se comuniquen con nosotros a través de las distintas formas de enlace, tanto Twitter como nuestro contacto en WhatsApp. Y el primero le da garrote al doctor Pombo. Berley dice lo siguiente: la mayoría creemos que el sistema de salud en Colombia cambia, señor Pombo. El sistema tal y como está implementado es un completo fracaso. La salud y la educación debe estar siempre de primero, en manos, en este caso, del Estado. Felicitaciones, doctor Castro. Por acá dice el señor Freddy: triste recordar un tal Palacino que se robó miles de millones en la salud y se burló de los colombianos. Doctor Castro, cuente con miles de colombianos. Por acá Cecilia nos dice también lo siguiente, Camila: mientras no acaben con la corrupción, así se hagan 1000 reformas, no pasará absolutamente nada. Y Constanza nos escribe, Camila: yo no me acuerdo cómo era el sistema de salud antes de esta ley. Sería mejor porque hasta donde me acuerdo tocaba hacer una cola desde las 2 de la mañana para una cita, igual que ahora en algunas partes. Y yo le tengo uno último, senador, que yo creo que usted puede responder, que se lo hace Chalo Corredor a través de Twitter, y dice que hablar de consultas es populismo y politiquería y ganas de protagonismo de quien impulsa una consulta. Lo que tiene que hacer un senador es presentar un proyecto de ley de reforma a la salud y estudiar y debatir en el Congreso, que es el escenario natural
para aprobar las leyes y las reformas. ¿Qué le responde, a pesar de que usted ya nos ha dicho es que a través del Congreso es muy difícil, qué le responde usted a ese oyente? Pero además, ¿con qué fuerzas políticas se ha sentado usted a hablar que lo estén apoyando en esta iniciativa? Bueno, lo primero es que yo no estoy en candidatura presidencial, ni quiero ser presidente de Colombia en este momento, pues yo esa no está entre mis aspiraciones. Lo segundo, yo no estoy en campaña, la campaña del Senado es en el 2022. Lo tercero, nosotros estamos en luto de 35.000 colombianos que se han muerto por COVID. Yo creo que desafortunadamente, si nosotros tuviéramos un enfoque, que como yo le insistí a este gobierno que fuera en prevención, y esto no es una consulta en contra de este gobierno en particular, los problemas que ha tenido el sistema de salud vienen de hace mucho tiempo, pero vuelvo al punto. Yo le insistí a este gobierno, mire, el tema son los tapabocas, el distanciamiento social, por favor, insista, porque al paso que vamos, se va a morir mucha gente. En 8 meses se han muerto 35.000 personas. Se dedicaron a comprar unidades de cuidado intensivo. Una unidad de cuidado intensivos, cuando uno llega ahí, es porque ya está entre la vida y la muerte, porque el cuerpo por sí mismo no puede respirar. O sea, eso ya no es prevención. Eso ya es una medida casi que de rescate, pues, porque ya la persona se va a morir. Le insistimos y le insistimos y insistimos en la importancia de la prevención. Entonces, yo pienso que este es el momento de cambiar las cosas. O sea, es con la ciudadanía. Yo no he invitado a políticos. Aquí todo lo que hemos hecho es hablar con gente de los gremios, con la gente que de una u otra manera puede ayudar a que las cosas salgan, y es de la gente. Esto es una iniciativa de la gente que está en el sector, de los pacientes que de alguna u otra manera han sufrido este sistema, pero ya pues, y no es una agenda, sí es una agenda política, pero no politiquera ni populista que busca, esto no es un referendo ni una consulta contra alguien, ni para polarizar. Esto es una solución real que sí se puede hacer. Aquí caben todos los sectores políticos. Aquí caben todos los sectores políticos. Esto no es una iniciativa exclusiva de un sector, porque no podría ser así, porque es para todos los colombianos. Pero entonces, de alguna manera, Camila, dígame. Sí, claro. De alguna manera sí va a haber un protagonismo, obvio, porque es que toca salir a empujar eso. Pero lo que yo aspiro es que en esto se sume todo el país, que se sume toda la gente, que de alguna manera no tengamos que estar escuchando la historia de la persona que le llegó la tutela después de que se había muerto, la resolución, o no tengamos que estar escuchando la historia de la gente que se roba plata de la salud. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ojalá pudiéramos tener extinción de dominio y que no tengan casa por cárcel la gente que se roba la plata de la salud, que las enfermedades huérfanas, por ejemplo, se hiciera cargo de ellas el Estado colombiano. Esto es un problema. Mire, uno nace con un 100% de salud, Camila, y a medida que van pasando los años, ese 100% va disminuyendo. A todos nos va a tocar ir a un hospital. Esto no tiene color político, esto es de todos los colombianos. O sea, en última, si yo estuviera proponiendo es que yo quiero que las cosas, que la república se cambia esto, se cambia otro, cosas así por el estilo, bueno, sí, pero esto es un tema que llevamos 27 años con él, y que todos los días uno experimenta a través de las noticias, o lo experimenta uno en persona o lo ve a través de las noticias, las dificultades que tienen muchísimos colombianos para acceder al servicio de salud. Pero nosotros entonces, lo que queremos es mejorarlo. Le tengo otro comentario de otro oyente que dice cómo lograr, senador Mejía, que no ocurra, con senador Castro, que no ocurra con esta propuesta lo mismo que ocurrió con la consulta anticorrupción, que a pesar de que logró más de 11 millones de votos ciudadanos, no fue suficiente para ser desarrollada en el Congreso de la República, y a pesar de que se han tramitado y desarrollado algunos de los puntos de esa consulta anticorrupción, pues no se hizo en su totalidad y obtuvo una cantidad de votos impresionante. ¿Cómo hacer para que esto que ustedes están planeando, y ahorita le pregunto quiénes son ustedes, pues no pase? Pues bueno, mira, yo creo que ese es el gran reto. Eso es un reto comunicacional, es un reto de país. Yo lo que pienso es que esta es por eso lo digo, y por eso lo presento así, esta es una iniciativa en la cual se tienen que sumar absolutamente todos los colombianos, todos los partidos políticos. La construcción de esto va a ser amplia, aquí cabe todo el mundo, esto es para mejorar las cosas, para que tengamos el mejor sistema de salud del mundo. Yo estoy absolutamente convencido que si nosotros construimos sobre lo que tenemos, le cuento una infidencia. Yo el año pasado estuve en Harvard, me invitaron como un experto para hablar del sistema de salud colombiano. Y una de las preguntas o de las inquietudes que tenía el panel de expertos, lo que me preguntaron fue lo siguiente: ustedes definitivamente tienen un costo
un gasto de bolsillo que es muy bajo comparado al de los otros países en Latinoamérica y en el mundo. Costo de bolsillo es lo que le toca sacar a uno del bolsillo cuando uno se enferma. ¿Qué pasaba antes en Colombia? ¿Y qué pasa usualmente en otras partes del mundo? En muchas partes del mundo, en Estados Unidos, en muchas partes, que una persona se enferma, por ejemplo, de cáncer. Y el sistema le cubre hasta cierto punto. Y de ahí en adelante usted le toca vender la casa, o vender el carro, o hacer un préstamo para poder pagar los gastos médicos. En Colombia no sucede eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede en Colombia? Que para que atiendan a la gente, para que la gente tenga el acceso a los servicios, pues se demora mucho tiempo y eso es lo que tenemos que arreglar. Pero el reto que me preguntaba esta gente, los expertos, era ¿cómo van a hacer ustedes para sostener eso si su población está envejeciendo, si ustedes no tienen un sistema que sea de promoción y prevención? Al mismo tiempo era una crítica, pero también era un piropo a un sistema que de alguna manera tiene una cobertura de más del 95%. El problema es el acceso, Camila, y el problema es la sostenibilidad en el tiempo, y eso es lo que nosotros tenemos que arreglar. Si nosotros logramos solucionar estos problemas, vamos a tener un sistema de salud súper bueno. Claro, senador. Súper bueno. Claro, senador Castro, y ahí en esa pregunta que le hacían ustedes en Harvard como experto, pues básicamente también le decían de dónde va a salir la plata, cómo van a poder sostener este sistema, sobre todo con una población envejecida que no va a aportar. Venga, le cuento, mire. Nosotros en este momento no tenemos un sistema que esté enfocado en la promoción y la prevención. Por eso yo hablaba de las enfermedades crónicas no transmisibles. Cada peso o cada dólar, si lo quieren poner en dólares, que uno invierte en salud pública, se revierte básicamente en $7, de 7 pesos o $7 que se ahorra uno en gastos en el sistema. Entonces, si nosotros logramos empezar a invertir en promoción y prevención, vea, le pongo este ejemplo. Le pongo el ejemplo de Pedro, que vive en Higuamendó, que vive en Docordó, en el Chocó. Pedro se enferma. Resulta que Pedro vive en una parte muy lejana de las cabeceras municipales. Entonces a Pedro lo tienen que llevar a Quibdó, y lo llevan a Quibdó. Y en Quibdó le dicen, no, mire, y puede ser el mismo Pedro que vive en Dibuya, y lo tienen que llevar a Riohacha, en La Guajira. Y resulta que Pedro llega allá y le dicen, mire, usted tiene una enfermedad, digamos una apendicitis, por poner algo, una enfermedad que le tienen que hacer cualquier cirugía sencilla, pero es que aquí en este hospital no le podemos hacer esta cirugía, entonces lo vamos a tener que enviar o para Cali o para Medellín. Entonces fíjense usted, todos esos gastos de transporte que vienen desde Docordó, desde Dibuya en La Guajira, para llegar a donde le den la atención al paciente, se trasladan en primero un montón de tiempo perdido y de complicaciones para el paciente, porque de alguna manera pues no lo atendieron a tiempo. Lo mismo si Pedro, por ejemplo, lo diagnostican con diabetes, y resulta que Pedro tuvo diabetes por mucho tiempo antes de que se la detectaran, y cuando llegó a Quibdó o cuando llegó a Cali o Medellín, que es donde lo terminan haciendo el tratamiento, pues ya pasa un montón de tiempo, tiene un montón de complicaciones, y el tratamiento es costosísimo, Mire, ahorita, yo tuve un amigo personal que se enfermó en Quibdó, le dio una insuficiencia renal, se fue la luz del hospital y se murió porque estaba conectado a una unidad de cuidados intensivos. O sea, esto es un caso real. Entonces, y si lo hubieran tenido que llevar, lo iban a llevar en una avioneta, que costaba 14 millones de pesos y la tiene que pagar el sistema. Entonces, si nosotros no somos capaces de cambiar la realidad de 14 millones de personas que viven en la ruralidad del país, que le cuestan un montón de dinero en la atención, a la atención pues del sistema, pues va a ser muy complejo. Y esa plata es la que nosotros nos podemos ahorrar. Le pongo el ejemplo de las enfermedades huérfanas, de la plata que se roban en salud. Claro que la plata está dentro del sistema, es muy factible. Para esto no se necesitaría aumentar el presupuesto ni siquiera, sino darle una destinación diferente. Le pongo otro ejemplo. Colombia se ponen alrededor de 250.000 a 300.000 tutelas al año. Eso genera un montón de gastos al sistema judicial. Doña Rita, que le dieron la fórmula, la señora que vende arepas en la esquina y le dieron la fórmula para, digamos, la presión o para la diabetes. Entonces va a la EPS y en la EPS le empiezan a mamar gallo y le empiezan a mamar gallo y le empiezan a mamar gallo. Entonces, ¿cuáles son los dos caminos de doña Rita? O lo paga de su propio bolsillo o va y pone una tutela. Mientras pone la tutela se le demoran un montón de tiempo en resolverle el problema. ¿Eso qué genera? Genera primero gastos al sistema judicial. Segundo, complicaciones para que doña Rita empiece su tratamiento y que de alguna manera van otra vez a revertir el sistema, porque cuando se complique, el sistema es el que tiene que pagar
el tratamiento de doña Rita. Y en últimas, lo que termina sucediendo es que la atienden tarde, le dan los medicamentos tarde, todo se complica más. Si nosotros logramos acabar con estas esperas, si nosotros logramos que, por ejemplo, doña Rita le digan, vea, en el futuro, pero si nosotros lográramos esto. Dígame. Eso es justamente lo que quiero preguntarle, o sea, ¿cómo transformar eso? O sea, ¿cuál va a ser el cambio estructural? Es decir, ya le voy a dar un ejemplo. El sistema va a seguir siendo, escúcheme, el sistema va a seguir siendo un sistema en donde unos privados prestan unos servicios de salud de acuerdo a unos aportes que hacen unos empresarios y unos trabajadores, o exactamente qué va a cambiar estructuralmente del sistema para mejorar justamente la atención de los ciudadanos en materia médica y de salud. Bueno, venga, le cuento. Entonces, mire, por ejemplo, en este caso puntual, imagínense el caso hipotético donde el Ministerio de Salud tuviera la posibilidad de definir los tiempos máximos de atención, por decir algo, para una prescripción, para un procedimiento que son cirugías o para citas médicas, que son el 85% de las tutelas que ponen en el país. Y por procedimientos, medicamentos que están incluidos en el plan básico, o sea, ya los estamos pagando. Pero a la gente le demoran el tratamiento y le retienen el tratamiento porque es que eso genera réditos. No dar un tratamiento a tiempo genera tener la plata en el banco más tiempo. ¿Sí me explico? Entonces, por decir algo, el Ministerio de Salud dice, mire, para la entrega de los medicamentos de diabetes, la espera máxima son 24 horas. Después de las 24 horas, si la EPS no cumplió, la persona puede ir a cualquier farmacia a reclamar ese medicamento. Entonces, doña Rita va a su EPS, la EPS X1, y la EPS no le cumplió las 24 horas, no le dio la autorización. Entonces, doña Rita puede ir a cualquier farmacia, a la de la esquina, a la del centro comercial, reclama su medicamento y obviamente esa plata se la paga el Estado de una cuenta especial, pero esa plata se la quitan a la EPS por derecho. Se la sacan a la EPS por derecho. Eso no es que se le va a regalar la plata a la EPS. Y obviamente que esto va a mejorar la calidad de la atención a los pacientes. Entonces, la intención... ¿pero qué? Perdón. Sí. No, decía, senador, que tanto la intención como el diagnóstico son maravillosos, pero de las cosas que más me está sonando en la cabeza de lo que usted dijo fue construir sobre lo construido. Eso hace música para mis oídos. La pregunta entonces obligada es, ¿qué hacer? ¿Qué van a hacer ustedes, los promotores de esta estupenda iniciativa, para evitar que... la enfermedad, ¿cómo es que dice el dicho? Que el remedio quede peor que la enfermedad. Es decir, ¿cómo van a hacer ustedes para que con el trámite que se le va a tener que dar en el Congreso, etcétera, etcétera, no vayamos a quedar peor que en 1993, en donde el sistema sí realmente era un total fracaso? Bueno, mire, lo primero que todo es lo siguiente. La elaboración de estas preguntas yo le garantizo al país que va a estar rodeada de gente experta, de gente que conoce el sistema por dentro y por fuera. Nosotros le vamos a proponer al país cosas que traigan soluciones. O sea, no vamos a hacer una charlatanería, pues, o una cosa que a la hora de la verdad no traiga soluciones reales. En la elaboración de esas preguntas, mira, hay algo que los judíos les llaman cabana, y es la intención. Las preguntas deben expresar de alguna manera cuál es la intención que quiere que se logre con la resolución de esa pregunta. Si yo en una pregunta, por ejemplo, pongo, nosotros queremos que el sistema de seguridad social tenga unos tiempos máximos de atención y que después de esa atención, si la EPS no cumple, entonces el paciente espera a cualquier parte y la EPS se le va a quitar la plata. Por decir algo, pues, de manera muy escueta aquí al aire. Lo que esa pregunta expresa básicamente es que van a haber unos tiempos máximos de atención y que después de eso, sí, la persona puede ir a cualquier parte. Y esa pregunta va a estar construida de manera técnica que no le permita al Congreso de la República en la construcción o el Ejecutivo en la construcción de estos proyectos desviarse de lo que expresó la pregunta inicialmente. Pero senador, detrás de cada pregunta debe haber una respuesta y esa respuesta debe ser no solamente factible, sino que debe ser viable en el tiempo. Esos estudios o esa mirada a la factibilidad y a la permanencia en el tiempo de esa respuesta que se dé a esas preguntas que se van a formular, ¿ustedes cómo la tienen planeada? Es decir, ¿cómo van a hacer una vez se haya podido hacer esa consulta y que sí pueda ser algo permanente y viable en el tiempo? No, claro que sí, no, o sea, obviamente que nosotros, después de que ya la consulta sea aprobada, pues Dios mediante, digamos que de alguna manera logramos las firmas, que yo lo veo muy factible, ya llegamos a las urnas, que es donde está pues el gran reto,
y es que, por decir algo, pasaron las preguntas, pasaron todas las preguntas que elaboremos, o pasaron unas y no pasaron otras. Nosotros vamos a tener unas propuestas, pero no solamente, pues unas preguntas, pero detrás de esas preguntas, cuando salgan es porque vamos a estar convencidos y absolutamente seguros de que se pueden hacer, de que es factible. O sea, nosotros no vamos a proponerle al país cosas que nosotros sepamos que no se pueden hacer, ¿sí me explico? O que no sean posibles, que técnicamente no sean posibles para realizarla en el país. Señor Castro, yo le pregunto por la realidad que está viviendo Colombia, y esa realidad se llama Venezuela, y la migración que está llegando a Colombia para atenderse por el sistema precario que vive el país vecino. ¿Los migrantes están incluidos dentro de esta reforma que usted quiere plantear? Mire, nosotros en el Congreso de la República se aprobó alrededor de $1 billón, $1 billón para la atención de los migrantes venezolanos. Eso no debe cambiar. Este es un país pues que siempre ha respetado los derechos humanos, y nosotros pues dentro de las propuestas que le estamos haciendo y que le vamos a hacer al país es para mejorar la atención. Obviamente que desafortunadamente estamos sujetos a la migración pues de los venezolanos a Colombia, pero eso desde ningún punto de vista, pues para nosotros no vamos a contemplar ninguna, pues la esencia de nuestra consulta no es cerrarle las puertas a los migrantes venezolanos, ni mucho menos. Claro. Al contrario, si se puede mejorar la atención, pues bienvenida sea. Senador Castro, y una última pregunta que le tengo, que realmente es de una oyente que nos escribe al 301-764-4108, que es nuestra línea de WhatsApp, y dice que es estudiante de fisioterapia, que le apasiona la salud pública y que quisiera preguntarle qué deben hacer quienes desean contribuir a esta propuesta para modificar el sistema de salud. Es decir, gente que lo escucha y dice, bueno, ya que esto es de la sociedad civil, yo quiero contribuir, ¿cómo hago? Dos cosas. La primera, la buena noticia para ella es que entre las 14 especialidades médicas que nosotros estamos proponiendo, que son las que están reconocidas por el Ministerio de Salud, que se les mejoren sus condiciones laborales, los fisioterapeutas están incluidos. Y lo segundo, que se metan a mi página web, juanluiscasco.co, ahí tenemos absolutamente toda la información. Vamos a estar dando fechas de las audiencias públicas, de los voluntariados que vamos a organizar, de todo lo que vamos a hacer pues para sacar este tema adelante. Pues senador Juan Luis Castro, senador de la Alianza Verde, gracias por contarnos su iniciativa, por ser muy optimista, porque usted dice el otro año esto lo sacamos adelante. Usted dice el otro año tenemos consulta. Sí, el otro año tenemos consulta. Senador Juan Luis Castro, mil gracias y feliz tarde para usted. No, muchísimas gracias a ustedes, un abrazo gigante, Camila, muchas gracias, y a todos los radioescuchas que estén muy bien, mil gracias. Claro que sí, ahí cierro para preguntarle a mis compañeros de la mesa de trabajo, después de escuchar al senador Juan Luis Castro. Usted, Hugo Mario, ¿cree que el otro año tendremos consulta para reformar el sistema de salud, como está planeando el senador Castro de la Alianza Verde? Pues no es tan fácil, pero yo creo que sí, Camila, porque realmente es mucha la gente en Colombia inconforme con la actual prestación del servicio de salud, tanto del régimen subsidiado como del régimen contributivo. Pombo, ¿usted cree que tendremos consulta el otro año o no? ¿Le apuesta o no le apuesta? Hagamos apuesta a ver quién dice que sí, quién dice que no. A pesar de lo taquillero, yo creo que está bien difícil que la consulta salga adelante. Oscar, ¿usted en Barranquilla qué cree? Me gustaría, Camila, pero lo veo muy difícil. Muy difícil. Pero además año preelectoral, ¿no? Porque sí, el próximo año ya estamos en año preelectoral y esto está muy movido desde ya. Ana Cristina, ¿y usted qué piensa? ¿Usted cree que sí sale adelante la consulta popular para reformar la salud o no? Yo creo que no, Camila, lo veo muy difícil. Bueno, entonces dice Hugo Mario que sí, o sea que quedó 3-1. Bueno, y usted 3-2 con el senador, porque el senador Hugo Mario piensa como usted, que sí van a tener o sí vamos a tener consulta popular el otro año. Vamos a ver, lo cierto es que la salud es uno de los temas que más preocupa a los colombianos. Y sí es un tema taquillero, Hugo Mario, pero además porque todos los colombianos pues lo viven. Ahí me decía un oyente, también nosotros tenemos un sistema de salud que no es tan malo como se cree. Y comparado con el sistema de salud de otras partes del mundo, acá usted lo terminan atendiendo y además no le toca pagar esas cifras de dinero tan estrepitosas como las que se ve, por ejemplo, en un sistema como el norteamericano. Sí, pero también los medios a diario reportamos casos de gente que se queja, Camila, por la mala prestación, sobre todo cuando son enfermedades crónicas, Camila, el drama de los niños con cáncer, de las patologías complejas. En este país realmente es interminable tener que acudir a un juzgado para poner una tutela y poder de esa manera recibir atención. Pues eso algún día tiene que cambiar y ojalá esta sea una gran oportunidad.
Pues vamos a ver qué pasa con este proyecto de consulta popular que dice el senador Juan Luis Castro que se van con ese proyecto y que van a tener consulta el otro año. Vamos a ver, grabamos estas respuestas de mis compañeros a ver quién gana. Si gana Hugo Mario y el senador o ganan los otros compañeros de la mesa de trabajo. Es la 1:00 p.m. en punto. A ustedes gracias por habernos acompañado aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire empezando semana. Ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. Aquí nos encontramos a las 10:30 de la mañana.